Los oídos no son los únicos órganos que precisamos para escuchar. Los científicos han descubierto nuevos datos sorprendentes acerca de nuestros oídos y cuánta energía del cerebro utilizan. Hablemos hoy del sofisticado sistema de estéreo construido dentro de nuestras cabezas. Esta es La Verdad en el Tubo de Ensayo, un programa que examina la naturaleza utilizando la lógica de la causa y el efecto, sugiriendo que la naturaleza es un efecto cuya causa es Dios. Así que subamos la temperatura, agreguemos luz y pensamiento analítico y dejemos que las burbujas de la verdad emerjan en nuestro recorrido por La Verdad en el Tubo de Ensayo. Un equipo de investigación del Instituto de Tecnología de California ha descubierto muchísimo sobre el oído humano, estudiando el sistema auditivo de la lechuza, específicamente la especie Tito alba, conocido como lechuza de los campanarios. Sus descubrimientos fueron publicados en una edición especial de la revista científica americana titulada Secreto de los Sentidos. Hoy hablaremos de uno de sus artículos llamado Escuchando con dos oídos. La curiosidad del investigador principal, Dr. Masakazu Konishi, emergió cuando escuchó un informe de un biólogo acerca de la precisión con que los búhos pueden cazar ratones en la oscuridad usando solo su oído. Quedó impresionado por la manera en que ellos giran rápidamente sus cabezas hacia el lugar de donde proviene el ruido. Él sospechó que la respuesta de girar la cabeza de la lechuza podría ayudarle a entender cómo es que estos animales localizan la fuente del sonido. Razonó que un oído escucharía el sonido una pequeña fracción de segundo luego que el otro. ¿Podrían estos animales utilizar esa información para calcular la dirección exacta de dónde se estaba originando el sonido? Así que decidió observar a las lechuzas en oscuridad total usando una cámara de video con sensibilidad infrarroja. Ajá. Así que él razonó que el cerebro de una lechuza podría ser capaz de calcular dónde se encontraba ese delicioso ratón, uniendo los sonidos de ambos oídos. Sí, y para probar esa idea, sus primeros experimentos involucraron cosas simples, como conectar un oído de un murciélago para ver cómo esto afectaba su habilidad de localizar los objetos. Al progresar la investigación, desarrollaron técnicas más sofisticadas, tales como la instalación de electrodos en el sistema nervioso del murciélago, anestesiando algunas neuronas específicas del sistema e incluso instalándoles pequeños audífonos en sus canales auditivos. Cambiaron la fuerza relativa de las señales que llegaban a los oídos, así como también variaron el tiempo entre una y otra emisión. ¿Y qué aprendieron de todo esto? Descubrieron que las lechuzas tienen múltiples partes especializadas que les permiten interpretar la información que les llega a los oídos. Ciertos componentes del sistema se especializan en detectar solamente cuánto más fuerte es la señal que está llegando a uno de los oídos. Otras partes especializadas detectan solamente las diferencias de sincronización. En palabras del Dr. Konishi, el cerebro al parecer funcionó como una computadora paralela, procesando la información de las medidas de tiempo y la intensidad a través de circuitos separados. Lo que ellos aprendieron acerca de los murciélagos es similar a lo que he aprendido leyendo el libro titulado Lo que Darwin no sabía. El médico Jeffrey Simmons escribe: nuestros oídos están diseñados para capturar un amplio rango de ondas de sonido, convertirlas en millones de impulsos eléctricos discretos y enviarlos al cerebro para un rápido análisis en profundidad. Esos impulsos eléctricos son indispensables para poder escuchar. Nuestros oídos captan sonidos, pero no pueden escuchar más de lo que un micrófono puede entender el contenido de una conferencia. El acto de escucha se hace realmente en los lóbulos auditivos del cerebro. El cerebro procesa el sonido que llega a los dos oídos, indicándonos la ubicación de dónde proceden. El sonido viaja a una velocidad de unos 300 metros por segundo y la distancia entre nuestros oídos y el cerebro es de solo unos pocos centímetros. Así que,
cuánta diferencia de tiempo existe cuando un sonido alcanza el oído izquierdo y cuando llega al oído derecho? Interesante pregunta. Puede ser tan pequeña como de 20 microsegundos. ¿Solamente 20 millonésimas de segundo? Sí, tremendo. Pero el cerebro tiene la precisión suficiente para interpretar esa casi imperceptible demora, y es como si dijera al emitirse un ruido de una fuente cercana, ese sonido viene del lado derecho. De hecho, puede localizar la fuente de sonido dentro de unos pocos grados. Esta clase de precisión nos permite reaccionar con confianza cuando escuchamos algún ruido. La forma externa de nuestros oídos me recuerda al disco de un satélite. Como las antenas direccionales, son más sensibles cuando apuntan en cierta dirección. De esa manera, podemos dar vuelta a la cabeza y entender una conversación en un ruidoso restaurante, maximizando el sonido que nos interesa y minimizando los sonidos que provienen de otras mesas. Muy buena comparación, y tal como el disco de un satélite que rota, automáticamente giramos nuestras cabezas para conseguir la mejor recepción del sonido que queremos escuchar. Cuando se hace realmente difícil escuchar, algunas personas ponen sus manos alrededor de las orejas para focalizar aún más la atención del órgano auditivo y lograr concentrar toda la capacidad en la fuente de sonido que deseamos recibir. Las partes más delicadas de nuestro aparato auditivo están dentro del cráneo. Él protege al oído interno y también protege al cerebro. Es verdad, el proceso auditivo comienza cuando algunas vibraciones alcanzan el tambor del oído o la membrana timpánica. Esta pasa las vibraciones a los 3 pequeños huesos dentro del oído interno, el martillo, el yunque y el estribo, y ellos las transmiten hacia el órgano lleno con fluido llamado cóclea. Esas vibraciones provocan ondas en el fluido de la cóclea, las cuales estimulan miles de células ciliadas. ¿Es verdad que estas células ciliadas están sintonizadas en varias frecuencias de sonidos diferentes, como las cuerdas de un piano o las de una guitarra? Sí, cada célula capilar detecta cierta nota cuando es tocada o cantada. Esta convierte la información del sonido en impulsos eléctricos y los reenvía a miles de nervios que forman lo que se llama el nervio acústico, yendo todo al cerebro. Si recuerdo bien de mis clases de anatomía y fisiología, ¿no es la cóclea tan pequeña que varias de ellas podrían entrar dentro de una línea de cinta sobre una hoja de papel? Sí, hablando de tamaño, 2 investigadores construyeron un chip al que llamaron chip de la lechuza, que reproduce los pasos por los cuales la denominada lechuza de granero mide la diferencia entre el tiempo cuando un sonido alcanza un oído y el tiempo en que llega al otro. El modelo es de alrededor de 73 milímetros cuadrados en su área y contiene solamente 64 fibras nerviosas auditivas en cada oído. Es por lejos menos que lo que tiene esa lechuza en su aparato auditivo natural. Este contiene circuitos equivalentes a 200.000 transistores. El doctor Conigli observa que aún este sistema nervioso simplificado toma mucho más espacio y energía que el sistema biológico conformado dentro de la lechuza. De esa manera, los investigadores trataron de fabricar un dispositivo que simule en algo al sistema que ya existe en la cabeza de la lechuza. Exacto. Lo mejor que pudieron diseñar fue algo que lograra reproducir una pequeña fracción de lo que ya existe en la naturaleza, pero ocupando más espacio y utilizando más energía. Así que el sistema auditivo de la lechuza es más eficiente que cualquier sistema artificial que los humanos hayamos tratado de idear. Sí, y el doctor Conigli dice que algunos peces tienen un sistema más complejo todavía. Existe un género de peces que emite señales eléctricas para navegar a través del agua. Esto lo hace mediante el envío de ondas de sonido y detección para identificarlos, utilizando el rebote en los objetos para recibir la información de manera similar a la de los murciélagos que navegan a través del aire. Y estos miembros del mundo animal lo han estado haciendo por mucho tiempo antes que el hombre inventara el radar o el sonar. Ahora, si miles de peces nadan juntos, como suele pasar con los cardúmenes, y cada uno envía señales al mismo tiempo, tratando de escuchar su señal de retorno, ¿cómo hacen para evitar la confusión en medio de tanto rebote sonoro? Eso es muy interesante. Cada uno utiliza una frecuencia ligeramente diferente a la de sus vecinos.
Y cuando la señal es de vuelta, esos peces confían en las vías paralelas de su sistema nervioso central, operando como una computadora sofisticada para procesar varias clases de información sensorial. En realidad, procesan la información en pasos determinados y entonces la información procesada es combinada en otra parte del sistema nervioso central. Con toda esta información, ¿piensa el doctor Konishi que entiende completamente cómo las lechuzas o los humanos escuchan y procesan las señales que les indican la dirección de un sonido? No, él dice, mi investigación de laboratorio dentro del cerebro de la lechuza no está de ninguna manera finalizado. Debe seguirse estudiando más allá de lo que se ha comprendido hasta ahora, completando las brechas de nuestro conocimiento de, por ejemplo, cómo el cerebro combina señales de los dos oídos. Él espera comenzar a resolver otros problemas al seguir sus estudios. ¿Qué clase de problemas? Hay un investigador que piensa que tal vez el cerebro humano procesa separadamente el sonido del habla del sonido que no es una palabra, o sea, un ruido diferente a la emisión de una palabra. De forma similar, nos podríamos preguntar si el proceso de señales para los oídos que emite una lechuza, queriendo saber cuál es su ubicación y otras clases de información acústica, funcionan separadamente. Algunas partes del cerebro que participan auxiliando a la lechuza a cazar un ratón, pueden también desarrollar otras actividades, tales como hacer sensible al ave a los llamados de sus compañeras y de los pichones. Esto es impresionante. Sin duda, y entonces este investigador se pregunta, ¿cómo hace la lechuza utilizando un set de neuronas para resolver los algoritmos de las diferentes tareas sensoriales? Al resolver tales acertijos de los sistemas auditivos de la lechuza, deberíamos comenzar a contestar algunas de las grandes preguntas que se relacionan con un sistema más complejo, tal vez que el de estas aves. Nos referimos al sistema auditivo humano. Él presume que la manera en que el cerebro de la lechuza interpreta las señales de los dos oídos es básicamente la misma que la manera en que funciona el cerebro humano, con algunas diferencias. Cuando discutimos el trabajo de precisión que muchas veces requiere la tarea humana, así como en algunos animales de la naturaleza, es imposible no recordar un pasaje que leía de la Biblia en el libro de los Salmos. Con él vamos a finalizar nuestro programa de hoy. Al estudiar cómo funciona el sistema auditivo y lo complejo de esta creación, solo podemos decirle a Dios como el escritor bíblico: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando la verdad en el tubo de ensayo.